gasto fiscal y el salario mínimo. El gasto fiscal, el problema principal con todos los gobiernos con la inversión han fracasado en pública hacer. es que es la variable de ajuste del presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años? Se caen los precios de los minerales, se cae la recaudación tributaria y el gobierno ajusta el gasto. ¿Qué gasto es el que se ajusta? No es el gasto corriente, se ajusta el gasto de inversión. No es la primera vez, así ha sido por lo general. Y entonces empieza la discusión de por qué se cae la inversión pública. Y aparecen 1000 teorías, cuando la explicación es simple y sencilla. El MEF ha definido que la inversión pública se cae para mantener las cuentas fiscales dentro, o el déficit fiscal dentro de ciertos límites, que es a lo que obliga la ley de transparencia a la que se refería Alfredo. Entonces, yo creo que ese es el punto simple y sencillo. Ahora, aumentar la inversión pública en las circunstancias actuales ciertamente implica aumentar el déficit fiscal. Eso está absolutamente claro. Primero usted gasta y después la economía se reactiva. Ahora, ¿cómo se financia? Sí. Termino con eso. Hay 2 factores que habría que mencionar. Uno, que tenemos un chanchito macroeconómico, un fondo de estabilización fiscal de 7 puntos del PBI que se puede utilizar. ¿Todos coinciden o alguien discrepa? Y en segundo lugar tenemos una deuda pública baja, 21-22% del PBI, que es de las más bajas en América Latina. Así que espacio fiscal para hacer una política fiscal expansiva, para aumentar la inversión pública hay. Lo que podemos discutir, a ver, eso es lo que quisiera yo. Alfredo, a ver, las coincidencias y las discrepancias, para ver cuáles son las diferencias entre lo que plantean, porque si todos están de acuerdo, vamos a ser felices todos los peruanos. Nosotros creo que lo hemos planteado bien claro. Nosotros pensamos que la reactivación no se puede dar solamente por el sector público. Ahí compartimos algo con lo que se ha hecho, lo que ha dicho Aldo. Creo que la experiencia del año pasado, en el cual la inversión pública se cayó 14% cuando debió aumentar. Este año el Banco Central nos dice que va a aumentar casi en 10%. Yo tengo mis dudas, pero lo importante es la aritmética. Hoy día el sector público representa el 20% del gasto, el sector privado el 80%. Nosotros no podemos concebir un programa de reactivación sin enganchar al sector privado, sin cambiar las expectativas que han sido lo que ha hecho que la inversión privada se caiga. Este año el Banco Central espera de que no aumente la inversión privada y podemos gastar muchos minutos, pero la verdad es que ha sido el motor del crecimiento y el motor del rápido crecimiento de este país. Quisiera tocar el tema que se habló, que es el sueldo mínimo vital. Aquí se han ofrecido en diferentes formas, digamos, 1000 soles ofrece el Frente Amplio, PPK habló aquí en este mismo programa, 850, ¿no? Fuerza Popular, no sé si tiene una cifra, y en el caso de Acción Popular tampoco lo sé. Entonces, ¿de dónde? Del mismo cuero van a salir las correas, y quienes podrían afectarse más son los medianos y pequeños empresarios que van a tener que romper chanchito o votar gente. No sé, o sea, entre 1000 y 850, no sé cuál sería el verdadero planteamiento para la gente. A mí me gustaría enlazar el tema anterior con este, ¿no? En primer lugar, para Fuerza Popular sí nos interesa muchísimo que el sector privado sea un motor importante, pero para que este motor realmente camine y genere el empleo y sobre todo el trabajo decente que necesitamos, tiene que haber un sector público dinámico, muy eficiente, muy eficaz, y que sepa manejar los recursos públicos, ¿no? O sea, son 138.000 millones de soles del presupuesto que hay que administrarlo muy adecuadamente. Entonces hay que tener claridad sobre la disponibilidad del recurso y el uso máximo. Pero por eso es lo que queremos saber, porque claro, yo creo que coinciden todos en que hay que ser más eficaz, más eficiente, sí, mejorar, en fin. Pero cosas más concretas. Más concretas, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, creemos el equipo técnico en crear un centro de gobierno que se comprometa, que al cabo de los 5 años del gobierno de Fuerza Popular podamos lograr las metas que, por ejemplo, todo lo que implica desarrollo sostenible, el tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema de trabajo decente, ciudades saludables, salud y educación de calidad. Entonces, lo que sí nos interesa detrás de todo ello es cómo es que este Estado va a responder a las expectativas de la gente. Para nosotros, el delivery del Estado es fundamental. Entonces, sí es importante que, como
aparato administrador de tanto dinero pueda impactar en la vida de las personas. Y una de ellas, para terminar y vincularlo ahora con el tema del salario mínimo vital, nosotros creemos que hoy debe ayudar al gobierno para hacer el protocolo para que el Consejo Nacional del Trabajo pueda definir el procedimiento de cómo precisar el tema del salario mínimo vital y dar la potestad, sí o no, el Estado va a definir. Yo lo que no entiendo es que el salario mínimo vital lo quieren subir en un momento de frenazo económico. Las empresas no tienen caja. Entonces lo que va a suceder de algunas experiencias que he tenido trabajando es que votas a Pedro para subirle a Paco. Porque tienes el problema de que no hay caja ahora, los señores dan cursos, no hay caja. Entonces si tú le dices, bueno, súbele a este, le subirás, pero votarás otro más para sacar la caja. Yo lo he visto varias veces. Pero eso no es tan fácil. Pertinente las medidas en el momento adecuado. No es tan fácil, subir a 1.000, 1.500 sería lindo, pero no es tan fácil. En un entorno de desaceleración económica y de una alta incertidumbre internacional, sería muy contraproducente, porque lo que va a generar es mayor informalidad, va a generar una reducción del nivel de empleo y además un acogotamiento de las pequeñas y microempresas, ¿no?, que son las que no pueden pagar un salario mínimo vital. Ahora, propuestas de 1.000 soles, yo creo que la verdad que eso es muy delicado en estos momentos. Sí creo que hay que estudiar para el futuro el poder determinar salarios mínimos diferentes por sectores y por tamaño de empresas, que en otros países se da. O sea, salario mínimo diferenciado. Diferenciado, porque no es lo mismo que, por ejemplo, Saga y Ripley paguen un salario mínimo a que lo pague un microempresario, que no va a formalizarse, sino que los que son pequeños y micros, lo que se va a volver a la informalidad. Ahora, buscando coincidencias, yo comulgo con lo que ha planteado Alfredo, en el sentido de que hay que manejarse con un déficit fiscal un poco mayor en una circunstancia de incertidumbre como la que tenemos, que debería ser un 3%, coincido, pero no pasar de un 3%, porque más del 3% significa que va a caer la calificación de riesgo del Perú y vamos a, por lo tanto, elevar las tasas de interés con las cuales se financian las empresas peruanas. ¿Qué es más factible? Lo que le señalan Peruanos por el Cambio, que hay que subir el sueldo mínimo a 850, o, como ha dicho el señor Dancur, 1.000 soles. Yo creo que en todo caso, si hay que hacer un ajuste, tendría que ser un ajuste por inflación por el momento, y no poner, más importante es construir una sociedad de bienestar integral, dar medidas aisladas. Les pido por favor que el señor Torne, que también ha hecho alusión Hay muchas preguntas en la mesa. Sí, en primer lugar, el salario mínimo. Nosotros siempre hemos dicho que el ajuste del salario mínimo es un ajuste por las productividades pasadas. El salario mínimo no ha mantenido relación con la productividad, si es que la tomamos en el 2001, pero Pablo hizo la presentación en el CADE. En segundo lugar, el salario mínimo solamente afecta a las grandes empresas. Nosotros no podemos fijar el salario mínimo de las empresas informales. O sea, esta idea de que yo voy a poner un salario mínimo para una empresa que emplea entre 10 y 20 trabajadores, yo pienso que es una ilusión. Okay. En ese mercado no existe el salario mínimo. Tercer lugar, nosotros somos, como Peruanos del Cambio, los únicos y los primeros que hemos propuesto un programa de formalización. Permítame, justamente el señor Dancur está aludido, digamos, a la cifra, que es el único que ha dado la cifra hoy día. Así es. Aquí nos estamos olvidando de una cosa, y es que el salario mínimo en términos reales ya cayó. De 750 soles que tenía en junio de 2012, ahora ha caído, y para julio, si vamos a poner julio de 2016, va a caer pues 13-14%. Pero los ingresos de las empresas también ya se redujo el costo real de mano de obra, por esa razón. Así que cuando uno dice, vamos a regresar el salario mínimo a 850 soles, lo único que uno dice es, estoy recuperando el nivel que tenía hace 3 años. Pero han caído los ingresos de las empresas, ojo. Esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. El salario mínimo y el salario en general no solamente es un costo, es un elemento de la demanda, ¿correcto? Y tenemos experiencias en el Perú enormes sobre qué pasa cuando se caen los salarios reales, se cae la demanda, se cae el consumo, se cae el empleo, etc. Y lo que puede generar es mayor informalidad también. Ahora, última cuestión. Entonces,
El asunto de la inversión pública y los impuestos, ese es el otro tema que quería Pero eso, referirme. un segundito, señor Ancú, porque vamos a tener que ir por partes y vamos a tener que poner temas. Sobre En esa- una frase, le voy a robar. Una frase nomás. Por favor. Hay dos vías de impulsar al sector privado desde la política fiscal, ¿cierto? Una es aumentando la inversión pública y la otra es reduciendo los impuestos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué hizo este gobierno? El señor Segura, a fines de 2014, bajó los impuestos. Según el Fondo Monetario, 2 puntos del PBI. Según el Banco Central, 1 punto del PBI. ¿Y qué fue la otra cosa que hizo? Redujo la inversión pública. ¿Y cómo estamos ahora? ¿En una reactivación? No. La economía humana Ok. extiende su paralización. Vamos a otro tema. ¿Puedo replicar? Sí, por favor, pero en una frase. O sea, vayamos Muy concreto. Vayamos a ver la historia. Desde el 2006 al 2015, el gasto público aumentó en 300%. ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Tenemos mejores pensiones? No. Entonces, si yo voy a tu propuesta de que el señor Segura bajó los impuestos, vayamos a la propuesta más grande. Somos muy ineficientes en gastar el dinero público. Nosotros nos hemos comprometido Bien. a que bajamos los impuestos y eficientamos la economía. Otro Eso tema es. que le interesa a la gente. Un tema que